¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Yo estoy bien y de buenas, contento y animoso, positivo y emprendedor. Hoy siento que lo puedo todo. Yo soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Mi licencia es la R709300 y soy fundador de Zoido Immigration Consulting, que es una empresa que junto con mis hijos tenemos y bueno, que ustedes que bien la conocen, ¿no? Tengo presencia en redes, tengo un sitio web, un portal ahí muy interesante, es www.ernestozoido.com y tenemos presencia en Facebook, en Instagram, en Twitter, me niego a decirle X, en Twitter, etcétera, las principales redes, ¿no? Y bueno, vamos a comentar el artículo del día de hoy que publiqué en la mañana y que tiene que ver con 5 consejos prácticos, 5 tips, 5 recomendaciones, eh, 5 sugerencias para que tu permiso de estudios sea aprobado. Eh, en Zoido Immigration Consulting vemos aplicaciones de todo tipo, desde simples visas de visitante hasta complejos casos de refugio. Sin embargo, una muy buena parte de nuestro trabajo diario tiene que ver con los permisos de estudio. Yo me hice residente permanente precisamente a través de la vía de los estudios. Es un camino en el que creo firmemente. En base diaria, lo recomiendo con clientes, se lo recomiendo a mis clientes con excelentes resultados. Mi tasa de aprobación es increíblemente alta eh, por cuestiones de, de código de ética o de conducta profesional. No puedo decir, ese es el porcentaje, ¿no? Simplemente les puedo decir que lo considero muy alto, me siento sumamente satisfecho con, es decir, de la cantidad de aplicaciones que hago, en cuántas de ellas logro una aprobación. Estoy súper contento, súper contento. Y no sé, simplemente se ha dado, ¿no? Aunque vemos toda la gama de refugios, simplemente nos hemos como que especializado en en ese nicho de los permisos de estudio. Eh, yo hice los míos en su momento, no contraté a nadie, hice los de mis hijos, por supuesto, eh, he asesorado amistades y bueno, a partir justamente de hace casi 2 años que tengo mi licencia como consultor, eh, yo creo que por la misma narrativa y en la misma experiencia por la que yo pasé de los estudios, se ha presentado como el servicio número uno de todos los servicios que hacemos. El que más hacemos son permisos de estudio. Entonces hemos agarrado mucha experiencia, mucho dominio sobre el tema. Y por lo tanto, quiero compartirles los que yo creo que son cinco aspectos básicos, 5 recomendaciones específicas, puntuales, precisas, para, para que tú logres la aprobación en tu permiso de estudios. Número uno, y muchos de ustedes ya se la esperan, ¿no? La carta de motivos. La carta de motivos representa, a mi juicio, por lo menos el 50% del éxito de tu expediente. Es lo primero que el oficial revisa. Por ahí empieza. Es como los proyectos de inversión, lo que es el proyecto ejecutivo. Antes de leer el proyecto de inversión, que es una cosa de este tamaño, primero revisan el cuadernillo ese práctico que trae solamente tal vez 10, 20 hojas, donde se presenta el proyecto ejecutivo. Un resumen, qué es lo que puede esperar el inversionista potencial encontrar en ese proyecto de inversión. Aquí es algo similar. Van a empezar por la carta de motivos. Por ahí van a empezar. A ver de qué se trata, quién es esta persona, cómo se está presentando, qué seguridad me aporta. Y como nunca hay una frase muy común que dice, you will never have a second chance to make a first good impression. Nunca vas a tener una segunda ocasión de causar una muy buena primera impresión. Entonces, esa es la carta de motivos, ¿no? Es de entrada, a ver, es un first taste, una primera sensación, un primer sabor de qué es lo que esta persona trae, cómo se presenta, etcétera, ¿no? Faltas de ortografía en la carta de motivos son inaceptables. Yo tuve un caso de una persona que me platicó que por supuesto le negaron su permiso porque presentó la carta de motivos en español, ¿no?
Entonces, no, pues eso es una negativa segura. Es decir, no creo que el oficial haya pasado del primer renglón, aunque hubiera sabido español. Algunos oficiales lo saben, ¿no? Pero aunque hubiera sabido lo que pues es una ofensa, ¿no? Presentarle al representante de un gobierno, de un país, un documento en un idioma que no es el del país, pues es casi, casi darle una cachetada, ¿no? La carta de motivos es, a mi juicio, un documento fundamental, representa por lo menos el 50% del éxito del expediente, es lo primero que el oficial lee, sin embargo, debe ser el último paso de tu aplicación, es el resultado de una buena estrategia migratoria. Es donde te presentas con el oficial y lo convences de que tienes todo lo que se necesita para ser un inmigrante exitoso. Recuerda que Canadá necesita inmigrantes, tu trabajo es darle elementos para que esté claro de que cumples con los requisitos de los inmigrantes que ellos están buscando. La carta de motivos es fundamental. Miren, a veces de repente tienes así como que críticas, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿qué tanto una carta de motivos cualquiera la puede hacer? Sí, redactar una carta sí, pero diseñar una estrategia no tanto. Y una carta de motivos que no esté fundamentada en una estrategia sólida es un documento insulso, es un documento que no sirve para nada, porque ¿qué es lo que está presentando? Que es simplemente un listado, es decir, anexo tal forma, anexo tal pasaporte, anexo, eso no es la carta de motivos. La carta de motivos es el documento que te presenta como una persona exitosa que o está bien representada o ha investigado, está letrada, está educada en materia migratoria, que conoce qué es lo que se necesita hacer para poder triunfar en un proceso de estudios. Hay ciertos aspectos que el oficial está buscando, como por ejemplo la parte del dinero. Esta persona tiene una capacidad financiera que le permite instalarse en Canadá en un proyecto de esta envergadura. Recuerden que un programa de 2 años te cuesta $30,000. $30,000 canadienses, perdón, $30,000 canadienses. No es cualquier cosa, más hospedaje, más transportación, más gastos de comida, más libros, más todo. Eso es nada más colegiaturas. Entonces, el oficial tiene que estar claro. Y bueno, este, hay tablas que te dicen cuánto y no debes de presentar, etcétera. Entonces, el oficial tiene que saber que tiene que estar seguro que tienes una posición financiera sólida. Tiene que estar seguro de que sabes lo que estás haciendo, por ejemplo, de que conoces tus obligaciones como estudiante. Tiene que tener claro de que sabes que tienes que presentar declaraciones de impuesto. Para eso vas a incluir un enlace que habla, un enlace de un portal oficial que habla sobre precisamente la obligación de los estudiantes de pagar sus impuestos cada año. Eh, que vas a respetar las reglas, que vas a obtener una licencia de manejo como identificación, que vas a empezar a construir tu historial bancario, tu crédito, tu historial crediticio, y todo eso lo puedes fundamentar con enlaces, ¿no? Con enlaces activos en la carta, en la carta que el oficial simplemente va a dar clic y lo va a llevar y va a demostrar, va a estar implícito que te preparaste para esto. Entonces tienes que transmitirle esa seguridad y no hay como la carta de motivos, porque los formatos son parcos. Los formatos que ellos mismos diseñaron, los que hay que llenar, simplemente es contestar, ¿no? Te piden esto, pones esto, te piden, pero no tienes la posibilidad de explicar, decir, yo quiero hacer esto por esto. No tienes la forma de transmitir credibilidad. Todo esto en la carta de motivos. Hay aplicaciones, por ejemplo, las agencias de estudio se meten en nuestro trabajo de los consultores. Por alguna razón, sienten que pueden. No deben, por supuesto, claro que no deben. Y ellos sienten que como manejan programas de estudio, entonces que ya de la noche a la mañana se hicieron consultores y abogados. Y cometen decisiones. Muchas veces le dicen a la gente, si tú compras conmigo el paquete, el diploma o el certificado o lo que sea, yo te tramito tu permiso de estudios y no te cobro nada, gratis. Imagínense la calidad de ese trabajo, gratis, de una persona que no tiene el conocimiento, que no tiene la experiencia y que no está cobrando tampoco. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa aplicación? Entonces, el resultado es una aplicación que no lleva carta de motivos, porque pues, qué flojera hacerla y aparte ni me la están pagando, ¿no? Entonces, llenan los formatos, nada más. Así, así, llenan los formatos,
a ver, copia tu pasaporte, escaneos todos borrosos, todo mal, los formatos mal llenados, equivocados, tienen que poner uno, ponen el otro, unos no se firman, los que tienen que firmar, los que se tienen que firmar no se firman, no hay carta que le otorga poder a la persona que está representando, mil problemas, mil problemas, y por supuesto que la van a negar, ¿no? Entonces, es el requisito, la carta de motivos es increíblemente importante. Número 2, elige un diploma de por lo menos 2 años en un colegio público con programas que sean elegibles para obtener el permiso de trabajo posgraduación. Necesitas que tu expediente sea sólido, con todas las garantías. Recuerda que si eliges un programa de un año, el tiempo de tu permiso será únicamente un año. Sin embargo, cuando cursas un programa de 2 años, entonces el permiso de trabajo, posgraduación, va a ser por 3 años y el de tu pareja también. Entonces, súper importante que elijas un programa de 2 años. De repente me dicen, es que, ¿por qué pagar 30,000 si nada más podría pagar 15,000? Bueno, no puedes tener esa visión microscópica. Tienes que ver el proyecto en su totalidad. Para empezar, no lo estás pagando tú. Lo estás generando con tu trabajo. No es de que salga de tus ahorros de los últimos 20 años. Lo estás generando con tu trabajo. Para eso tienes un permiso, una autorización para poder trabajar. Para eso tu pareja tiene un permiso abierto de trabajo para poder convertirse en una máquina de hacer dinero. Ok, lo obtienes de un lado y lo pones en otro. Así es una inversión. Vas a invertir 2 años, pero eso te va a hacer que el proyecto se desdoble en algo increíblemente útil, que son esos 3 años de permiso en lugar de dos o en lugar de uno, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, escoge un diploma de 2 años en un colegio público con programas elegibles para el permiso de trabajo postgraduación. Eh, Número 3, ya habíamos hablado de lo financiero. Ahorra lo suficiente. De acuerdo con los requerimientos de IRCC, el aplicante principal, o sea, el que va a estudiar, debe de contar con $10,000 para su persona, 4,000 para su pareja y 3,000 por cada hijo. Simplemente es de acuerdo al tamaño de la familia. Eh, en lugar de tener el dinero en tu cuenta de banco, debes adquirir un Guaranteed Investment Certificate, un GIC. Esto es por medio de un banco canadiense y eso va a reforzar que tú presentes un GIC en vez de tus estados de cuenta traducidos. Va a reforzar muchísimo tu aplicación. Es un documento con enorme credibilidad porque además este GIC se van a quedar con tu dinero y te lo van a ir regresando poco a poco, lo cual al oficial le encanta, le fascina la idea, porque entonces asegura que siempre vas a tener liquidez para poder enfrentar este proyecto, para poder pagar tu renta, para poder pagar tus gastos, etcétera. Cuando tú compras un GIC, eh, vas a comprar un GIC, vas a llegar a Canadá, te van a dar el 20% y el 80% restante te lo van a dar en exhibiciones en los siguientes 10 o 12 meses. Entonces, eso es algo, es música para los oídos del oficial migratorio, ¿no? Que te casas un Guaranteed Investment Certificate en vez de los tradicionales estados de cuenta que además tienes que traducir y bueno, sí, mucho mejor el certificado. 4, no mientas en cuanto a tus intenciones de inmigrar permanentemente a este gran país. Recuerda que estás tratando con uno de los países menos corruptos del mundo entero. Preséntate como un buen futuro ciudadano de este país. Y eso es algo que hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Y aún así, yo he hecho un esfuerzo puntual durante estos años de, de sensibilizar. Hay líderes de opinión, youtubers, abogados, consultores que aún siguen con la idea de recomendar a sus clientes, a sus seguidores, de que no le digan al gobierno que se vienen a quedar. O sea, literalmente, que le mientan en su cara y le digan, no, yo no vengo por la vía de los estudios para poder obtener un permiso de trabajo postgraduación y entonces de ahí buscar una nominación provincial y entonces aplicar para la residencia permanente y eventualmente convertirme en un ciudadano de este gran país. No, le quieren, les piden que pongan en su carta de motivos y que si en la entrevista que les van a hacer en el puerto de entrada, directamente descaradamente
les digan que no, que vienen a estudiar y que se regresan. Y los oficiales, como nacieron ayer y son incrédulos, o son crédulos, no sé cuál será el término ahí, eh, te lo van a aceptar, ¿no? No van a pensar que lo estás engañando, ¿no? Que una familia, de papá, mamá en sus 40, en sus 50, con hijos entre los 10 y los 15 años, que vienen todos a Canadá, dejaron sus trabajos, todo, se van a regresar a su país, ¿no? Claro, van a pasarse aquí, van a invertir una cantidad exorbitante de dinero para entonces obtener un papelito que cuando lleguen a su país no les va a servir absolutamente para nada. Entonces, no mientas. Simplemente no mientas. Es una mala idea mentir, mucho, mucho. Lo único que va a pasar con una mentira es que, pues, claro que se van a dar cuenta, desde un inicio, desde el primer momento, desde que abran tu expediente se van a dar cuenta que estás mintiendo y te van a negar. Te van a negar mal, por mal plan, ¿no? Y número 5 y último, la calidad de tu expediente es la calidad de tu persona. Y lo voy a repetir porque miren, es increíble, pero yo he tenido problemas con clientes. Bueno, no problemas, eh, ¿cómo le podríamos llamar? De repente he sentido algunas fricciones con algunos clientes específicamente porque les regreso sus documentos, se los regreso. Así, en el mismo correo, incluyo el archivo, aunque sea un archivo digital, se los incluyo, todo lo que me mandaron y se los regreso y les digo, no me sirve, me lo tienes que volver a enviar. Y como que a veces se enojan, ¿no? Pero imagínense que los documentos que ustedes escanean no es de que estén mandando el original por un lado y la copia por el otro. El oficial es lo único que tiene. Antiguamente mandaban los dos. Cuando eran, no necesariamente aquí, pero en trámites normales. Te presentabas con el original, con la copia, el funcionario veía los dos, veía el original, veía la copia, la validaba, te regresaba tu original, se quedaba con la copia. Recibía una copia idéntica al original. Aquí eso no sucede. Lo único que tiene el oficial migratorio es es lo que tú le mandas, un escaneo, o en este caso lo que yo le mando. ¿Cómo tiene que ser ese escaneo? Pues de absoluta calidad. ¿Cómo te tienes que presentar a una entrevista de trabajo? Pues excelentemente bien presentado. Sería absurdo hacerlo de otra manera. Y no me importa que me digan que soy subjetivo o todo este tipo de cosas. La forma como se presenta una persona habla cantidades de lo que es esa persona, de sus valores, de sus prioridades, de su nivel de conciencia y de su nivel de respeto hacia los demás. Y llámenme anticuado, pero si yo estoy entrevistando personas para un puesto determinado y que además lo hice por mucho tiempo, y entra una persona que notablemente ni siquiera puso empeño en su arreglo personal para ir a encontrarse conmigo, de entrada yo ya lo descarté. ¿Por qué? Le voy a hacer la entrevista y le voy a hacer las preguntas y todo, pero mi decisión está prácticamente, a menos de que realmente me sorprenda con algo increíblemente revelador, como, como Will Smith, ¿se acuerdan en Buscando la Felicidad? Que va a esa entrevista de trabajo, que por cierto es un peliculón tremendo, ¿no? Que se lo recomiendo, increíblemente motivador, y que va a esa entrevista de trabajo que tanto había deseado y un día antes lo encarcelan por no haber pagado su renta y estaba todo lleno de pintura y lo único que tuvo es saliendo de la cárcel, ir así como estaba vestido, ir a hacer la entrevista. Y en el discurso, bueno, pues hace una entrevista maravillosa y logra darle la vuelta a la situación, pero había razones, ¿no? Eh, Aquí, en un caso en donde una persona simplemente no le importa, no le importa, hay muchas otras cosas que no le van a importar tampoco. Si no le importa el cómo se presenta en una entrevista de trabajo, en un ambiente específico donde se espera que se presente de cierta forma, entonces ten la seguridad, la plena seguridad de que las reglas,
el reglamento interno de trabajo, la convivencia con sus compañeritos, la puntualidad, van a empezar a salir, realmente le estás abriendo la puerta a un problema. ¿Qué es lo que piensa un oficial migratorio cuando lo único que tiene de ti es un documento en blanco y negro, borroso, que se tomó en vez de escaneado con un escáner de cama plana, que se tomó con un celular, todo movido, todo distorsionado? ¿Qué esperas que piense de ti? De entrada, ya no estás presentando algo a la altura de este país. Estamos hablando de una potencia mundial. No estamos hablando de un gobierno improvisado, incipiente, no estamos hablando de un país perdido en el subdesarrollo. Estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, que forma, junto con otros 6, el grupo de los 7 países más poderosos de este globo terráqueo. ¿Cómo te quieres presentar? ¿Realmente crees que es una buena idea presentarte, porque piensa que el oficial no te está viendo? Puede ser que tú seas muy guapo, muy guapa, súper carismático, increíblemente carismática, con una chispa que cautiva. Hay gente que es cautivadora, ¿no? Que es simplemente cautivadora. Basta hablar 5 minutos con la persona para que tú realmente estés increíblemente atraído a esa persona o a su personalidad o a su forma de hablar, todo eso. Nada de eso existe. No tienes ese chance. No, todas tus, ¿cómo le podríamos decir? Todos tus atributos, cualesquiera que estos sean, da igual, no están ahí. Lo único que tiene el oficial para saber quién eres tú es lo que yo le presento. Lo único y no hay más. Entonces, si es lo único que él y la única oportunidad que yo tengo para que se cree una buena opinión de ti, no le voy a mandar, no lo voy a hacer. Primero, porque es un principio de conducta, de respetarme a mí primero. Y segundo, porque sería desastroso, sería simplemente condenarte. Porque el oficial va a decir, wow, no, este estudiante seguro va a aprobar, ¿no? Si todo me está mandando documentos remendados, todos chuecos, documentos borrosos, ilegibles, ¿cómo va a presentar sus ensayos, sus essays? Que es aparte con lo que los latinoamericanos sufrimos muchísimo. ¿Cuál va a ser la pulcritud académica de su conducta? Entonces, esta persona, alguien que se presenta así, me va a fracasar, rechazado. No le voy a abrir la puerta a un problema. Entonces, y aún así se enojan. O sea, se sienten agredidos como si yo fuera la barrera, ¿me explicó? Como si yo fuera la barrera, como si yo fuera el impedimento, porque le estoy pidiendo que me presenten documentos a la altura de la situación, a la altura que cumplan con las expectativas que el oficial tiene de alguien que quiere pertenecer a uno de los países más poderosos y ricos del mundo. Esa idea de que como Canadá necesita gente, va a tomar a cualquiera, olvídense, no existe. No existe. No lo va a hacer, nunca jamás. No importa lo que pase, no lo va a hacer. Primero se queda sin gente, antes que simplemente decir, vengan los seres humanos que respiren. Aquí hay cabida para todos. No ha pasado en la historia de Canadá y no va a pasar tampoco. Entonces, tienes, insisto, la calidad de tu expediente es la calidad de tu persona. Es lo único que tiene el oficial para saber quién eres tú, para hacerse una idea de la forma como te conduces, de la forma como asumes tus responsabilidades, de la forma de la consideración que tienes por las personas con las que interactúas. ¿Te pusiste a pensar si el oficial va a poder leer eso? Tal vez el oficial es débil visual, tal vez tiene unos lentes así de esos que parecen fondo de botella, porque tiene una debilidad visual importante. Y aún así le vas a presentar un documento borroso, ilegible, todo opaco, todo. Los documentos que presentes deben ser escaneos perfectos
y no menos que eso. Punto. Deben ser perfectos. Debes incluir documentos digitalizados originalmente o escaneos de absoluta calidad. El oficial no tiene forma de ver los documentos originales. Lo que le presentas es lo único que tiene. Recuerda que jamás tendrás una segunda oportunidad de causar una muy buena primera impresión, because you will never have a second chance to make a first good impression ever. Bueno, muy bien, pues entonces espero que les resulte de utilidad estos 5 tips. Eh, hay más, ¿no? Hay más. Hay más, pero bueno, el tiempo es limitado, y pensé que estos 5 serían como, como útiles, ¿no? Me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.